Muy pero muy buenas noches a todos los que se van conectando. Una vez más estamos en este culto que hemos llamado culto en línea. Así que los animamos nuevamente a que utilicen los comentarios, a que puedan allí expresar todo lo que tengan o todo ese amor que tengan dentro suyo, lo puedan volcar allí por los comentarios. Un saludo, desde donde nos están viendo, un pasaje bíblico, esto quizás sería bueno para darle ánimo, ese pasaje que quizás te impactó en esta semana, ponelo también ahí en los comentarios, que seguramente a alguien le podrá estar siendo de ayuda. También a los que están en Face como en YouTube, los animamos a que puedan compartir también este link mientras se va desarrollando este culto, para que muchas personas puedan ser alcanzadas con este medio que estamos utilizando para la extensión de su evangelio.
Así que también es parte de nuestra tarea y los animamos a que formen parte de todo esto compartiendo un link y siendo también allí de testimonio en sus redes sociales o sus contactos de WhatsApp o donde ustedes les resulte mejor compartir este link. Para arrancar en esta noche queremos compartir unos 2 versículos que se encuentran en Salmos capítulo 90. Vamos a estar leyendo el versículo 1 y 2, donde dice el salmista acá: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En estos 2 versículos nosotros podemos ver que en primer lugar nos dice que Dios es nuestro refugio, es nuestra ayuda, es la persona que nos protege. Es Dios quien está al control de nuestras vidas. Y en el segundo versículo podemos ver la eternidad también de Dios. Un Dios que era antes de que se formasen los montes, los valles, el mundo, desde el siglo hasta el siglo. Habla desde una eternidad. Un Dios que no tiene tiempo, no tiene principio ni fin, sino que es eterno. Y en estos tiempos pensar en esto nos debería traer tranquilidad. Un Dios que nada se le escapa. Nada se escapa de su control. Incluso nuestra vida, las circunstancias que nos tocan vivir, por más que no le encontremos una explicación en nuestra mente que es limitada, porque nosotros tenemos un principio y tenemos un fin, por más que no encontremos razón de ser a las cosas que nos toquen vivir, Dios, que es eterno, desde el siglo hasta el siglo, sí le encuentran una razón de ser. Y sí le encuentran una importancia a todo lo que nosotros estamos viviendo. Incluso esta pandemia. Incluso este contexto que, según como lo interprete cada uno, puede ser difícil o puede ser bueno. Pero en este tiempo, el Señor nos dice: yo soy su refugio, pero también soy el Dios que es eterno, que sabe lo que pasó y sabe lo que va a pasar y sabe lo que está pasando en sus vidas. Y Dios tiene el control de nuestras vidas. Que podamos arrancar en esta noche pensando en esto, que hoy también nosotros estamos en este lugar, gracias a su misericordia, gracias a que tenemos un Dios que es fiel con cada uno de nosotros. Porque hasta acá, hasta este momento, estamos con vida gracias a su misericordia. No sabemos cuánto tiempo nos queda, no sabemos cuántos días más podremos vivir sobre esta tierra, cuántas oportunidades más tendremos. Pero hay alguien que sí lo sabe, que es Dios. Dios ya sabe desde antes de nuestro nacimiento el día que tengamos que partir. Dios ya sabe lo que nos va a acontecer, sabe lo que está por venir y lo que pasó. Entonces, descansemos en el que sabe. Muchas veces decimos, descansemos en la ciencia, que son los que saben. Descansemos en los médicos, en lo que ellos nos están diciendo, porque estudiaron y ellos saben. Hoy tenemos a una persona o a un Dios que es de la eternidad, el más sabio del universo, la persona que sabe todo lo que pasó y lo que va a pasar, y que nos dice encima que es nuestro refugio. Qué lindo que en esta noche podamos encontrar refugio en alguien que tiene todo el conocimiento, tiene todo lo que va a acontecer y sabe todo lo que es conveniente para nuestras vidas. Pongámonos bajo su cobertura. En esta noche que arranquemos esto, con un corazón dispuesto a escuchar de lo que Él tiene para decirnos. Donde el Dios de la sabiduría, donde el Dios del conocimiento, del amor, nos va a hablar en esta noche y nos va a tocar nuestro corazón y va a transformar nuestras vidas. Si es ese tu deseo, quédate conectado en esta noche y que podamos compartir este tiempo con los hermanos, con todos aquellos que estamos compartiendo el link y que se van a ir conectando. Podamos compartir este tiempo conociendo de que hay un Dios que en esta noche va a traer libertad sobre nuestras vidas. Así que te invito a que puedas seguir conectado y podamos compartir estas alabanzas que tendremos por delante. Somos el pueblo de Dios.
Hola a todos, muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Queremos compartir en este culto también y en este momento un pasaje que se encuentra en Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Es esta historia que quizás muchos pueden conocer, en la cual Pedro camina sobre las aguas. Y se encuentra justamente en Mateo 14, 22. Y se los leo. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Bien, esta historia de los evangelios que probablemente muchos lo conocían, pero también es un momento para poder volver a leerla. Estos discípulos se encontraban en el medio del mar y quizás muchos de ellos y varios de ellos realmente fueron pescadores. Quizás habrían tenido varias noches ya en su trabajo teniendo que pescar y que estar en el medio del mar. Pero ahora habían sido encomendados por Jesús a pasar hacia el otro lado. Y probablemente sabían lo que era vivir una tormenta en el mar, sabía quizás lo peligroso que podía ser que se levante el viento, que las olas empiecen a golpear la barca, sabían quizás todo el peligro que corrían el estar en una tormenta en el medio del mar, porque justamente se dedicaban muchos de ellos a la pesca. Además también sabemos que quizás la barca o el barco en el cual se encontraban habrá sido quizás un tanto precario, no tanto para soportar una tremenda tormenta y tantos vientos en el medio del mar. Por eso la situación que estaban viviendo realmente podría ser muy peligrosa quizás, y quizás corría también peligro su vida. Pero en medio de esta tormenta, en medio de este barco que era sacudido, es donde aparece Jesús en medio del mar, caminando justamente hacia donde estaban ellos. Y es esta conocida reacción que tiene Pedro y dice en ese mismo instante: si eres Jesús, realmente decime que yo camine hacia vos en medio de esta tormenta. Y así él iba también de alguna manera a corroborar que fuese Jesús o no. De tal manera que Pedro se baja de la barca, empieza a caminar sobre este mar. Y una cuestión interesante quizás que sucede es que muchas veces nos imaginamos a Pedro caminó sobre el mar y nos imaginamos quizás así cuando el mar está bien tranquilito y nada está pasando. Pero pensemos también que lo que estaban viviendo estos discípulos era una tormenta, era mucho viento sacudiendo ese barco, y Pedro camina en ese momento. En ese contexto estaba Jesús en el mar y Pedro en el mar, cuando el viento era muchísimo. Y a veces quizás nosotros o aquellos que conocen el mar vemos lo peligroso a veces meternos un poquito más profundo y decir: es muy peligroso realmente. A veces tenemos cuidado por los chicos o por nuestra propia vida, el no ir tan adentro por miedo a las olas, por miedo justamente al mar. Pero aquí Pedro, como dijimos, pescador, sabía quizás lo que era bajarse de una barca en medio de una tormenta, en medio del mar. Realmente podía pensar en ese momento: de acá no voy a salir vivo. Realmente la fe de Pedro estaba en Jesús, en saber de que por más que había muchísimas olas, por más que sabía que el mar se lo podía llevar, que la tormenta se lo podía llevar, decide salir de esa barca, poner un pie fuera de donde estaban para comenzar a caminar sobre ese mar muy revoltoso. Justamente
con todo el peligro que eso conlleva. Pero aquí es donde pensamos y tenemos allí a Pedro caminando sobre el mar en medio de una tormenta, y es donde pensamos por qué Pedro pudo caminar en ese momento. Porque muchas veces resaltamos el hecho de que Pedro finalmente después se hunde, pero previamente Pedro estaba caminando. ¿Cuál es esa diferencia que sucede allí? ¿Por qué primero puede? ¿Por qué después se hunde? ¿Qué es lo que sucede allí en el medio para que esto justamente acontezca? Entonces resulta que Pedro estaba allí bajándose y nos relata que estaba viendo a Jesús, que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En medio de esa tormenta, en medio de ese problema, Pedro estaba mirando a Jesús. Y es esa la razón por la cual Pedro puede caminar sobre el agua, que ya es una cuestión milagrosa, y encima sobre el agua tormentoso y con tormenta. Es por esa razón que Pedro puede hacer esto, porque sus ojos estaban puestos en Jesús, porque su fe estaba puesta en Jesús. Y su panorama era oscuro, su panorama era feo, pero su mirada estaba puesta en ese Jesús que venía caminando hacia ellos. Pero después también se nos relata que Pedro finalmente, y después quizás de unos pasos o no sabemos muy bien después de cuándo, Pedro se hunde. Y aquí es donde encontramos quizás ese quiebre, en el versículo 30, donde dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dijimos en un primer lugar que la mirada de Pedro estaba sobre Jesús, pero el versículo 30 nos dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Quizás el enfoque de Pedro en ese momento se cambió. Pudo con toda la fe bajarse de la barca y mirar a Jesús, pero cuando miró el entorno, cuando miró la tormenta, cuando miró justamente ese viento, tuvo miedo. Cuando ya su enfoque no estaba puesto en Jesús, sino que estaba puesto en el problema que estaba viviendo, tuvo miedo y se hundió. De tal manera que clama al Señor que lo salve y que lo pueda levantar de esa tormenta para que el mar no se lo lleve. Pero esto es lo que quiero compartirles con ustedes el día de hoy. Pedro estaba en un problema, pero en primer lugar mira a Jesús en medio del problema. Quizás no estaba centrado en esa tormenta, no estaba centrado en los peligros que podía llegar a correr, sino que estaba centrado en ver a Jesús en medio del problema, en ver esa esperanza cuando estaba todo lleno de tormenta. Pero cuando se centró en el problema y no fue capaz de ver a Jesús por sobre la tormenta, es donde se hunde y es donde empieza a tener miedo. Y aquí es quizás donde también podemos pensar en nuestra vida. Cuando estamos atravesando un problema, cuando estamos atravesando una enfermedad, cuando estamos atravesando quizás esta situación que nos toca a todos de pandemia, ¿estamos centrados mirando ese problema, mirando esa enfermedad, mirando esa pandemia, o estamos viendo a Jesús sobre todos esos problemas, a Jesús sobre cualquier enfermedad? Nuestra perspectiva tiene que ver en este sentido. ¿Podemos ver a Jesús en medio de los problemas o nos quedamos con los ojos tapados y no podemos ver otra salida que no sea la situación dolorosa que estamos pasando? En esta tarde los animo a que podamos tomar esta actitud primera de Pedro, a ver a Jesús más allá de la tormenta, a ver a Jesús como la esperanza en medio de los problemas que nos tocan vivir. Y siguiendo con esta reflexión que nos compartía Ailén, que es realmente interesante para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Durante esta semana compartíamos en el grupo de WhatsApp de la iglesia El Faro, el día viernes para ser más exacto, que justamente Dios nos hizo libres de todo temor. Y muchas veces nosotros decidimos vivir bajo el temor. Un mensaje que hemos estado recibiendo durante esta cuarentena es el miedo. Y el miedo le hemos abierto la puerta y ha entrado a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestras vidas y ha condicionado nuestro ser. Esto no habla de una falta de cuidado, sino cuando dejamos que el miedo domine nuestras vidas, nuestras decisiones, todas las cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces lo que va haciendo el miedo es creando un círculo alrededor nuestro, limitando cada una de nuestras decisiones. Si hay algo que destacamos en esta historia que acabamos de ver, es el miedo por sobre todas las cosas.
Cuando, como bien dijo Ailén, cuando Pedro se enfocó en la tormenta, se enfocó en el viento que estaba alrededor, el miedo lo invadió y se empezó a hundir. Cuando sacó su mirada de Jesús. Entonces, hay algo que podemos hacer en esta noche. Hacer una antítesis. El miedo contra Jesús. Si nosotros queremos unir a Jesús con el miedo, son incompatibles. Hay algo que nos dice Jesús: no tengan miedo. Hay algo que nos repite todos los días en nuestras vidas: no tengan miedo. Es decir, Dios es incompatible con el miedo. Por eso dice que nos dio un espíritu de verdad, de dominio propio. Un espíritu por el cual nos ha hecho libre. No nos dio un espíritu de cobardía y de temor. Y acá nosotros vemos que Jesús les deja una gran lección a Pedro, pero también a sus discípulos. Así como podemos recaer y decir: mirá a Pedro, qué temeroso que es, qué miedoso que fue. Pero resulta que Pedro, por una trayectoria o por unos pasos, caminó sobre el agua. ¿Dónde estaban los otros discípulos? ¿Dónde estaban los otros? Arriba de la barca, teniendo miedo, sin ni siquiera haber pisado el agua, sin ni siquiera haber enfocado en Jesús y preguntarle: bueno, si sos vos, Jesús, haceme caminar sobre el agua. En cierto aspecto, Pedro, por más que Jesús le dijo hombre de poca fe, tenía un poco de fe. ¿Y el resto? El resto ni siquiera puso en práctica su fe. Entonces, muchas veces nos centramos y nos quedamos allí con esta historia hasta ahí, diciendo: Pedro tuvo miedo. Pero Pedro también, por una trayectoria, mientras estuvo enfocado en Jesús, tuvo valentía, tuvo valor y tuvo fe. Nada más que Pedro pecó de humano. Pecó como cada uno de nosotros peca en este tiempo. Muchas veces mirando hacia la noticia, mirando hacia nuestro contexto que tenemos hoy, miramos la cantidad de infectados, de muertos que hay por día, y eso produce en nosotros miedo, produce en nosotros temor. Entonces ahí, todos los días de nuestras vidas, somos capaces de prender la televisión, ver lo que está pasando, ver las malas noticias, pero no todos los días de nuestra vida somos capaces de abrir nuestra Biblia, buscar de su presencia y ver lo que Dios tiene para decirnos. A la hora de conectarnos a una reunión, a la hora de escuchar una prédica, no nos gusta, porque nos habla de seguir adelante, nos habla de avanzar, nos habla de ponernos nuestra mirada o ponernos a disposición de Jesús. Ahora, nos encanta recibir malas noticias, nos encanta estar con un látigo dándonos azote con noticias que hacen que en nuestra vida vaya en decadencia, que el temor inunde nuestro ser. Entonces, en esta noche somos llamados a esto. Somos llamados a cortar esta cadena que hay en nosotros. Somos llamados a ponerle un fin a ese miedo y a empezar a hacer de nuestra fe algo enorme, algo gigante. Empezar a ver a Jesús en medio de la tormenta. Jesús no estaba en la orilla, no estaba en el cielo. Jesús estaba en el medio de la tormenta caminando y dando el ejemplo de cómo deberían seguir. Las tormentas las podemos recibir como cosas malas, pero también las podemos recibir como oportunidades para poder avanzar, para poder crecer. Tal es así que se nos dice que la crisis es una oportunidad para avanzar. Entonces, en esta noche podamos pensar justamente en esto, que tenemos la oportunidad de crecer. Tenemos la oportunidad de ver a Jesús y decir: Jesús, yo quiero ir con vos, quiero mirar hacia vos. Mientras estábamos preparando esto, también recordaba de algunas cosas que en la infancia por lo general nos daban miedo. Por ejemplo, en particular, a mí me daba miedo justamente entrar al agua. Me daba miedo ir a nadar, pero me sentía seguro cuando alguien me sostenía y me quería enseñar. Pero cuando me decía: bueno, ahora tenés que estar solo y tenés que dar los manotazos vos solos, ahí entraba en un pánico que si no me agarraban me terminaba ahogando, por más que daba pie. Le tenía pánico al agua. Todavía no sé por qué razón, pero con el paso de los años fui venciendo. Tampoco hoy soy un gran nadador ni nada por el estilo, sino que me defiendo. Pero la cuestión es que poco a poco pude decir que fui venciendo un poco más ese miedo. Cuando empecé a soltarme, empecé a dejarlo de lado. Otro aspecto que podríamos recordar es que cuando de chiquitos nos íbamos a dormir, nos apagaban la luz y salíamos rajando o corriendo para la cama pensando que el cuco estaba abajo. Yo pensaba esto, pensaba que si bajaba un pie, el cuco me iba a comer. Y de grande, ahora me doy cuenta de que no era así.
De grande, a los 20 años, me di cuenta de que el cuco no me iba a comer. Entonces, a los 20 años me di cuenta que el cuco no estaba bajo la cama. No, eso es simplemente un chiste. Pero la cuestión pasa por ahí, que cuando nosotros maduramos, crecemos y empezamos a tener una mirada de los miedos desde otra óptica, desde otra mirada, empieza a ser diferente. Y ese cuco que estaba bajo la cama, ese agua que le teníamos miedo, o algún temor que quizás puedas estar recordando en este momento, no era tan grande como nosotros pensábamos que era. Entonces, las tormentas suelen venir a asustarnos, a amedrentarnos, a decirnos que nos van a pasar por encima. Pero ahí está Jesús, que es la persona que nos permite madurar. Es la persona que nos permite elevarnos y ver la circunstancia desde otra perspectiva. Ver esa tormenta como simplemente algo pan comido, como una oportunidad por la cual yo puedo pasar a crecer, en la cual puedo avanzar, puedo superarme y puedo en este día ser una persona diferente. Pedro, a partir de ese momento, ya no fue la misma persona. Ya cambió su perspectiva. Y dijo, bueno, hay un temor en mí que debe ser cambiado. Un temor que cualquiera de nosotros hubiese tenido. Pero Jesús le dijo, hombre de poca fe, avanzá, tenés que crecer. Y le dio un empujón para crecer. Pero Jesús, cuando le dijo hombre de poca fe, no lo estaba matando, no lo estaba crucificando, sino que podemos ver el versículo 31, la siguiente acción de Jesús. Le dio una lección diciendo, hombre de poca fe, no pudiste dar más pasos porque tu fe era suficiente hasta ahí, tenés que crecer. Pero en el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró, lo abrazó, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces fue una acción continua, una acción completa en sí. A medida que le estaba diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, también lo estaba abrazando y lo estaba levantando, lo estaba socorriendo. Porque Jesús no te va a decir, esto está mal, pero no te va a ayudar a levantarte. Jesús no te ve tirado porque te equivocaste y no te va a ayudar. Sino que Jesús conoce cada uno de nuestros temores, cada uno de nuestros miedos. Y sí nos dice, tenés que superarlos. Sí nos dice, tenés un poco más de fe para poder avanzar. Sí nos dice, esos temores no son compatibles conmigo. Pero también nos dice, tranquilo, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar, yo te voy a abrazar. Y este miedo que no pudiste superar hoy, o este miedo que te tiró hoy, no dejes que te tire mañana. Porque ahora ya sabes que para vencer este miedo tenés que poner la mirada en Jesús. La única manera en que seamos fortalecidos es poniendo nuestra mirada en Jesús. Esa noche de tormenta, esa noche que parecía el fin de la vida de los discípulos, Pedro vio la gloria de Dios. Caminó sobre las aguas, algo que para un hombre parecía imposible. Para Jesús, bueno, Jesús era el Hijo de Dios, podemos decir. Pero Pedro, caminando sobre el agua, vio la gloria de Dios, con un poquito de fe. Porque Jesús le dice hombre de poca fe. Imagínense, teniendo la mirada en los ojos puestos en Jesús. ¿Cuántas cosas podría hacer Dios a través de nuestras vidas? ¿Cuántas cosas Dios nos quiere enseñar en este tiempo? Tomemos esta tormenta que vivimos como algo bueno. Si bien parece que nos va a azotar, parece que nos quiere lastimar, Dios nos está diciendo, no, yo quiero que camines sobre el agua. Quiero que venzas ese miedo y ese temor. Su amor vence el temor y nos hace libres. Así que te invito a que en esta noche podamos entregar nuestros temores al Señor. Y es algo que venimos ya tratando hace mucho tiempo, pero que en esta noche podamos darle un cierre final a ese miedo que te está azotando, a esa tormenta que tenés en tu vida y vos sabés que tenés que cambiar, pero no estás pudiendo encontrar una salida. ¿Qué tal si miramos al cielo? ¿Qué tal si miramos esta tormenta desde otra perspectiva? Y en esta noche decimos, Señor, quiero ser libre de todo temor. Realmente no quiero que esta pandemia me domine. Quiero que mi vida esté rendida a ti. Quiero que mi esperanza esté puesta en ti. ¿Qué te parece? Te invito a que podamos hacer una oración y allí donde estás, sin silencio o a los gritos, como mejor te salga, podamos orar y podamos clamar al Señor en espíritu en esta noche. ¿Sí? Señor, te damos gracias
por esta reflexión que podemos compartir, por este culto que podemos hacer en honor a ti. Pero Señor, en esta noche creemos que tu Espíritu Santo también está trabajando en nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Sabemos que las tormentas vienen y azotan sobre nosotros, pero tú estás allí en medio de ellas para darnos una lección, para que tu gloria se manifieste y para que podamos experimentar tu gloria en nuestras vidas. Es fácil glorificarte cuando todo va bien, pero queremos glorificarte en medio de las difíciles circunstancias que nos toca vivir. Espíritu Santo, examina nuestros corazones, trae a nuestra memoria todos esos miedos y temores que tenemos que entregarte en esta noche. Que sea una noche donde haya libertad, allí en la iglesia El Faro, como en las iglesias que están presentes, las personas que están escuchando en esta noche. Que haya libertad en nuestras vidas. Que en esta noche podamos decir que hemos sido cambiados y transformados. Espíritu de Dios, llena nuestros corazones de tu amor, de tu presencia. Danos la valentía para poder atravesar cada circunstancia que tengamos por delante. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quedémonos con esto. En esta noche entreguemos los temores frente a la presencia de Dios. Y a continuación queremos compartir una canción que justamente habla de esto. Pareciera que estaría coordinado, pero no. Justo dio la casualidad que estamos compartiendo los mismos temas. Pero en esta canción que hemos preparado para el día de hoy, queremos compartirla con cada uno de ustedes, donde el mensaje que tiene esta canción realmente es muy compatible con lo que acabamos de hablar. Y que mientras cantamos esta canción podamos seguir dejando que el Espíritu Santo toque nuestras vidas, donde nos habla de que tenemos un Rey que es sobre toda tempestad, sobre toda enfermedad. Así que compartimos esta canción juntos y que el Espíritu de Dios pueda hacer la obra en este tiempo sobre nosotros. Vengo a ti con mis cargas.
compartir con cada uno de ustedes un versículo que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 19, para poder también tener un tiempo en el cual podamos escuchar y también tener un tiempo para compartir de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este capítulo 4, más bien la segunda parte del capítulo 4, nos viene hablando que Pablo sabía vivir en la abundancia, sabía vivir cuando no había tanta abundancia en cuanto a lo económico, y todas esas circunstancias las podía afrontar. Podía vivir en la pobreza como podía vivir en la riqueza. Había aprendido, la vida se lo enseñó, Dios le enseñó que Él también le iba a proveer de todo lo necesario. Por eso Pablo puede decir que sabe vivir en todas circunstancias. Quizás a nosotros, y pensando en nuestra vida, se nos podría hacer un poco difícil el decir: sé vivir en estas situaciones y sé vivir en tales otras, y en todas circunstancias doy gracias a Dios, cuando se tiene mucho y cuando se tiene poco. Pero Pablo, quizás también enseñado en su ministerio, es capaz de decir esto y de decir que Dios nunca lo había dejado abandonado, también en un sentido económico. Por eso en el versículo 19 dice que Dios suplirá todo lo que le falte. Las riquezas de Dios y las bendiciones de Dios iban a estar sobre la vida de Pablo, por eso no tenía ninguna duda en decir que Dios supliría sus necesidades. Y quizás muchas veces nosotros nos encontramos quizás con miedo, con temor, y decimos: bueno, quizás no puedo ser solidario este mes, quizás no puedo compartir este mes, porque muchas veces nos sentimos quizás con miedo a no llegar hasta ese 30 o 31 del mes con lo necesario. Por eso muchas veces nos da justamente este temor y tratamos de ser precavidos y decir: bueno, quizás este mes me reservo. Pero Pablo tenía quizás toda la certeza de decir: Dios me va a suplir, y quizás voy a llegar hasta ese fin de mes, voy a llegar hasta ese momento, porque el que suple mis necesidades es Dios. En esta tarde quiero compartirles eso también, que sepamos que el que suple nuestras necesidades cada día es Dios. Por lo tanto, también nosotros somos llamados a bendecir a los demás y a bendecir a su iglesia. Que podamos tener toda la confianza que Dios suple nuestras necesidades y nosotros también somos llamados a bendecir. A continuación, también compartimos los datos necesarios por si ustedes también desean realizar sus ofrendas o sus donaciones para los alimentos. También allí van a estar los datos en pantalla.
Estamos llegando también al final de este culto, un nuevo domingo más que podemos compartir. Y le damos gracias por conectarse, por estar del otro lado. Sabemos que a veces se hace difícil y esto se está haciendo largo. El hecho de tener domingo tras domingo culto en línea, de tener los Zoom y toda esta virtualidad, a todos se nos está haciendo largo también. Todos tenemos muchas ganas de volver al templo, a esos cultos presenciales como teníamos antes. Pero le damos gracias por conectarse y por permanecer también en este tiempo. Y seguramente cuando volvamos va a ser un muy lindo tiempo para poder disfrutar. Pero mientras tanto, los animamos a que puedan seguir estando del otro lado, que puedan seguir conectándose también por Zoom, que en este momento también es la herramienta que tenemos para también ser bendecidos y poder seguir siendo iglesia en este tiempo. Así que muchas gracias por estar del otro lado y los animamos a que puedan continuar. Pero queremos compartir también, los anuncios para poder terminar el día de hoy. Tenemos los jueves a las 7 de la tarde este estudio bíblico discipulado que hemos empezado a hacer, así que es un muy lindo tiempo que podemos estar disfrutando. El próximo domingo también transmitimos como todos los domingos a las 7 de la tarde por las mismas plataformas y ya se está acercando octubre. El 6 de octubre empiezan las capacitaciones El Faro con la materia Sanidad Interior a cargo de Gabriela Eidenreich. Muchos ya se han anotado y estamos con muchas ganas de empezar, pero a los que todavía se están allí en duda, los animamos a que puedan anotarse y participar de esta primer materia. Con respecto a la reunión de oración, próximamente vamos a estar enviando también por el grupo del Ministerio El Faro el día y el horario que finalmente quede. Estamos con algunas complicaciones, con algunas responsabilidades nosotros y los que se conectan, así que ya lo vamos a aclarar allí por medio del grupo. Estén atentos también a eso para que puedan participar los miércoles en la reunión por Zoom. También como venimos compartiendo las reuniones y clases para los niños los sábados para que puedan seguir compartiéndolos en este tiempo. De esta manera también terminamos el culto. Que Dios los bendiga, que puedan tener una excelente semana y muchas gracias por estar del otro lado. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios.
Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor,